por si acaso. Ya pronto. Ya no es necesario. ¿Qué tal? Hola. Ahí miro, ya por ahí. Gracias, gracias. Funciona mi cable. No sé si vamos a este o hay un. ¿Senador? Hay un. ¿Qué tal senador? Vamos a este o este. Este parece que. Sí, 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 sí. Fuertísimo. Y voy a. Este puede usar, no sé cuál. Depende de ustedes. Ahí, por ahí. El salmo. Acá. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Ese es salmo. Somos tu pueblo. Acá lo voy a dejar el libro. Ok. Somos tu... Sí, ora, sí. Sí, 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 ora, sí, sí. Muy buenas noches, hermanos. Nuestra Santa Eucaristía de hoy ofrecemos en acción de gracias a Dios Padre, Santísima Trinidad, San Luis Gonzaga, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San Expedito, Santa Rita, Santa Mónica.
por los matrimonios de la comunidad, por una causa judicial, por una gestión laboral, por los cumpleaños de Alejandra Nicole, Victorina, Juan José, por la salud física y espiritual de Catalina María, Agustina Victoria, Nelly Esther, Teodata, María Irma, Dora, Rosa, Emi, Sonia Elizabeth, Rodrigo Sebastián, Joana Leticia, María Gloria, Nelly Montserrat, Lilian Raquel, Miguel Ángel, Ramón, Milagros, Valentino, Rita, Antolina, por la competencia de Guillermo Gabriel, por los difuntos, Abilio, Reinaldo, Juana, Osvaldo, Francisco, Ana Valentina, Hugo, Celsa, Neri, Alicia, Hermelinda, Francisca, Anastasio, Maura, María Aurelia, Julia, Marciano, Claudelino, Teodosia, María Alejandra, Edberto, Aniano, de las Nieves, Rogelio, Nelson, Alberto, Lidia, Digna, Zulmira, Miguel, José Domingo, María Cristina, Osvalda, José del Socorro, Arsenio, Silveria, Horacio, Gregoria, Pedro, Siriaca, Ángel, Juan Pablo. Mencionarles, hermanos, que el día de hoy vamos a tener una doble colecta. Esta segunda colecta la vamos a realizar al finalizar la Eucaristía y será de apoyo y de colaboración al primer canal católico que tenemos en nuestro país, Ñandeyar Añe. Muchas gracias. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar nuestra fe en el cuarto día de preparación a nuestra fiesta patronal. Con el corazón abierto a la acción de Dios, el ejemplo de San Luis de Gonzaga nos inspira con el testimonio de su entrega. Con el lema de hoy, construir la fraternidad, queremos disponer el espíritu para vivir con mayor compromiso el mandamiento del amor que Jesús nos dejó. Él nos llama a una amistad verdadera, fundamentada en el amor, la entrega y el servicio, como un camino seguro para la construcción del bien común. Con este espíritu, iniciemos esta celebración con alegría y disposición fraterna. Preside nuestra celebración el presbítero Víctor Cabañas. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios,
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con su espíritu. Viva San Luis Gonzaga. Viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Estamos ya preparándonos para la fiesta de nuestro santo patrono, San Luis Gonzaga. Y yo siempre soy muy agradecido también con San Luis Gonzaga, porque yo la era Víctor Luis. Así es que San Luis, y siempre desde jovencito también mi mamá me encomendó a San Luis Gonzaga. Así es que, y en la tradición salesiana, nosotros teníamos lo que se llamaba la seisena de San Luis, Pelloíra. Así es que 6 cenas, imagínense, 6 semanas hoy orero celebrar. Vengo 9 días antes de llevar, oré 6 semanas hoy. Pero era una forma, ¿verdad?, de hacer con los chicos, con los jóvenes en aquel tiempo, en los patios del colegio salesiano, los campeonatos de fútbol, campeonato de básquetbol, campeonato de ping-pong, campeonato de todo. Y entonces así se entusiasmaban, porque este joven era siempre modelo. 21 años tenía cuando falleció San Luis Gonzaga. Entonces era el testimonio y el ejemplo para tantos jóvenes. Así es que hoy también vamos a aprovechar y vamos a rezar como comunidad por nuestros jóvenes, aquí en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Pedir para que puedan responder también a ese llamado tan lindo del Señor. Así es que por intercesión de San Luis vamos a pedir esta gracia. Y al iniciar nuestra Eucaristía, lo primero que hacemos es arrodillarnos ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón todos nuestros pecados. Nos arrodillamos ante la cruz. Hacemos un momento de silencio antes de entonar nuestro canto y de esa manera después pedirle perdón al Señor. Por las veces que no hemos escuchado la palabra del Señor, que nos llama siempre a la conversión, que nos llama sobre todo a un compromiso con su palabra a través de la Biblia. Le pedimos perdón por las veces que no fuimos capaces de vivir con autenticidad el llamado de la vida cristiana, con la gracia que hemos recibido, en la coherencia y sobre todo en esa misericordia. Por todo esto le pedimos perdón hoy al Señor. Y humildes y penitentes, hacemos nuestro canto pidiendo perdón a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres, gloria a Dios. Y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor.
Cristo. ¡Viva! Oración. Fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón a la palabra de Dios para que ella nos transforme y nos impulse a vivir el mandamiento nuevo del amor en nuestras familias, en nuestra comunidad y en la sociedad. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor los llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo trae a Egipto y cómo los condujo sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un nombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos liberados por Él y de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que después lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Luis Gonzaga. Viva nuestra comunidad. Y viva Cristo. Un fuerte aplauso para todos los de esta comunidad. Muy bien, queridos hermanos, primero les agradezco esta hermosa invitación porque me hace recordar de nuevo de mi santo patrono, San Luis Gonzaga. Yo siempre año voy a San Luis Gonzaga, porque de chiquitito, como les dije hace rato, nosotros en la tradición salesiana nos hemos formado con la famosa 6 cenas de San Luis, 6 domingos seguidos. O sea que está hoy no celebrar lleva. Pero ahí entraba de todo un poco. Entraba el fútbol, entraba el básquetbol, entraba vóley, entraba todo lo que era en el patio salesiano, jugar, divertirnos los chicos. Imagínense, en mi tiempo éramos más o menos unos 1000 mitas ahí que estábamos. Pecha la vida ahí. Era impresionante, ¿verdad? Bueno, pero todo esto ¿con qué objetivo? Y justamente con el objetivo de vivir y de imitar las enseñanzas que el ejemplo de vida de este santo nos deja. San Luis Gonzaga,
que pertenece a los jesuitas, dentro de la formación jesuita. Y con ese deseo profundo de seguir a Jesucristo, y como tiene el carisma sobre todo de los jesuitas, que es, ellos dicen, la gloria de Dios, buscar esa gloria de Dios. Y cómo nosotros, queridos hermanos, buscamos la gloria de Dios y presentamos la gloria de Dios. Ahí se vea. La gloria de Dios, dice San Ireneo de León, otro gran santo, del 150, imagínense, el año 150, o sea que muy cercano a Jesucristo, Ireneo de León. Él decía siempre que la gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es el hombre viviente. Es como nosotros, ustedes, queridos papás y mamás, cuando dicen y se alegran cuando su hijo, por ejemplo, termina su universidad, recibe su título. Pese a mañana recibía el título de ese joven, o mañana me dijo, no sé en la foto de José, o mañana. Jala y sea, y tú has escuela, ¿por qué? Y porque la gloria de estos padres, ahí se ve, en el fruto de su hijo, ¿entienden? ¿Sí o no? Sí, peyente manace, porque va a visitar. Así, esa alegría que nos produce cuando vemos que hemos conquistado algo que nos hemos propuesto. Hañande yara goñande apojareja ego yapo, justamente al hombre para que nosotros lleguemos a la alegría, para que nosotros lleguemos a la realización y a la planificación. Tenemos que realizarnos, tenemos que ser felices, tenemos que sentirnos verdaderamente entonces mostrando esa gloria de Dios, pero a través de nuestra propia realización como personas, en el camino que estamos haciendo. Y entonces hoy justamente la palabra de Dios, las tres lecturas son maravillosas que vienen anillo al dedo, justamente aplicando también a la vida de San Luis Gonzaga, pero principalmente aplicando a nuestra vida, a nuestra comunidad. Este es nuestro tiempo, este es el tiempo que nosotros vivimos. Y este tiempo que nosotros vivimos es un tiempo muy corto, es un tiempo que va pasando, rápido pasa el tiempo. Dentro de 30, 50, 60, 100 años, más la mitad de Coavina, levanten la mano. Dentro de 100 años, ¿quién va a estar aquí? Levanten la mano, levanten la mano. No. El asunto es que nadie de nosotros va a estar del cielo, doña Mañata. Mañata me busquera, si no, hay tu yata más y la me busquera. A ver, mañana vende nieto, a menos y tu yata más y la vende nieto, ya a esa edad. Bueno, pero esto quiere decir que nosotros tenemos que llegar a esa gloria de Dios. Tenemos que manifestar esa gloria de Dios que se realiza en el hombre viviente, es decir, en cada uno de nosotros. Y por eso que nuestra responsabilidad es demasiado grande. Y cada uno viene con una cualidad y con un chip específico que el Señor puso en su corazón, en su mente, con las cualidades que nos ha regalado. Y por eso esta primera lectura, si estuvimos atentos nosotros, nos habla prácticamente de eso y nos hace recordar lo que el Señor nos dice, que Él nos ha regalado todo. La primera palabra que resume esta primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 19, cuando van caminando por el desierto hacia la tierra prometida, porque la tierra prometida quiere decir la realización del hombre, la tierra de por sí quiere decir el hombre que llega a su plenitud, y en este camino que va haciendo etapas, y en esas etapas hay luchas, hay cruces, hay sufrimientos, hay dificultades, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar ahí, vencidos por el mal o vencidos por las dificultades, al contrario, tenemos que mirar hacia adelante, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía dos posibilidades, ¿verdad? Dos posibilidades tenemos todavía, ¿sí o no? Sí, peyente más. Uno, perdimos ya 4-1, pero nos faltan dos posibilidades. Alfaro iba, vamos a ganar, cueste lo que cueste. Esa pena me entendéis, dos posibilidades ya de codina. Así que fuerza. Ya aprovechar el año de selección, ya se venía a ganar miva. Pero las dificultades no nos tienen que dejar por el suelo. Las dificultades no nos tienen que vencer, sino que nosotros tenemos que luchar hasta el final. Esa es la fuerza del cristiano.
Y esa es la propuesta de esta primera lectura. Y por eso luego comienza diciendo el Señor, ¿verdad? Cuando los israelitas llegaron al desierto, tienen que atravesar todo un desierto para llegar a la tierra prometida, dice, en cuanto que Moisés sube a encontrarse ahí con el Señor, Él le habla y le dice, para que recuerde al pueblo, para que nosotros sepamos bien y recordemos cuál es nuestra misión sobre esta tierra. Primero les dice, miren, ustedes han visto cómo yo los traté en Egipto. Primera cosa. Egipto quiere decir el lugar del sufrimiento, el lugar de la esclavitud, el lugar de las dificultades. ¿Cuál fue la condición de ellos primeramente? Fue esa condición de dificultad, de problemas. Ese es nuestro Egipto. Y cada uno de nosotros tiene su propio Egipto. Cada uno de nosotros tiene sus problemas, sus dificultades. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, aquí en la capilla, donde sea. Cada uno. En su iglesia, en su capilla, donde sea. Pero es lo primero que tenemos que tomar conciencia. ¿Cuáles son estas dificultades? Pero dice, ustedes nunca estuvieron solos. Fui yo quien los saqué, los conduje. Y miren cómo dice, los conduje sobre alas de águila. Los conduje sobre alas de águila. Esto quiere decir que todo es gracia, queridos hermanos. Todo lo que nosotros recibimos es pura gracia, dice después San Pablo cuando reflexiona después de su conversión que había sido, yo no me di cuenta, yo tenía los ojos cerrados y no me di cuenta que el Señor tanto me amaba siempre, me ha dado todo y nunca yo abrí los ojos para reconocer esta gracia del Señor. ¿Y en qué consiste eso, queridos hermanos? Y consiste en que también nosotros tantas veces no nos damos cuenta o no nos abrimos los ojos para ser agradecidos y desde esa alabanza y de ese agradecimiento con el Señor, dándonos cuenta de su gracia, poder comprometernos en vivir bien y en hacer bien las cosas. Si en Paraguay hay corrupción, si en Paraguay hay pobreza, si en Paraguay hay gente sin posibilidad de estudio, si en Paraguay hay gente sin casa, si en Paraguay hay gente que tiene que sufrir y tiene que estar viviendo ahí al lado del río, cada vez que inundado, sembrado, disparar, muchos problemas y dificultades. Y al mismo tiempo, si en Paraguay hay muchos corruptos, muchos políticos que solamente se candidatan para robar y para ver cómo tienen que recuperar su plata que invirtió, o su platita que fue pagando y comprando la conciencia de la gente, etc. Si hay todo eso, quiere decir que coge y añan de ya este día, hoy. Y entonces quiere decir que no somos cristianos. Absolutamente no somos cristianos. Porque ser cristianos, alter Christi, quiere decir seguidores de Cristo. Y quiere decir que nosotros somos los que hoy tenemos que traer a Cristo aquí en el mundo. Somos nosotros. Y si eso existe, quiere decir que estamos yendo totalmente contra la propuesta de lo que el Señor nos propone. Así es que entonces, queridos hermanos, yo pienso que en un momento tenemos que sentarnos en serio, a pensar un poco, a reflexionar. De todas partes, de arriba, de abajo, del tiro, del córner, penal, de todo. Ya pensar, ya calcular, ¿cómo estamos viviendo? Un pueblo que se dice que es tan cristiano, tan católico, etcétera, pero sin embargo tenemos tanta corrupción. Y entonces eso quiere decir que estamos demostrando todo lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces por eso nos vuelve a recordar, ustedes primero han visto la situación de pobreza en que ustedes estaban, situación de esclavitud en Egipto, pero yo los saqué de ahí, les conduje sobre alas de águila, es decir, es la gracia. Por eso yo decía, la síntesis de esta primera lectura es gracia. Gracia quiere decir regalo de Dios. Y ese regalo de Dios quiere decir que ñandera imbama. Somos capaces ya de distinguir, de saber lo que está bien y lo que está mal. Dios ya nos ha dado todo. Hay que despertar entonces. Despertar la mente, el corazón. Hacer una buena catequesis, un buen camino. Y en ese sentido sí que San Luis Gonzaga nos puede enseñar porque fue un joven muy austero. San Luis Gonzaga en ese sentido nos puede mostrar un camino de perfección,
de santidad, de lucha. No piensen que era un muchacho que ya nació todo santito. No, todos los santos que ustedes miren se van a dar cuenta que han pasado por batallas, por luchas, por dificultades. Incluso nos cuenta, ¿verdad?, la vida de San Luis Gonzaga, que en aquel tiempo, ¿verdad?, se usaba el famoso cilicio. Pero cuando va el cilicio, ese es un cinto que se usa aquí por la cintura, ¿verdad?, pero no con tu pantalón, sino que debajo de tu pantalón. Y tenía todito así, clavito tenía, clavito a peña, bueno, eran estilos de aquellos tiempos, ¿verdad? Como ellos hacían que su carne sufriera, pero ¿por qué ellos querían eso? El sufrimiento, el cilicio, decimos, el dolor, justamente para recordar cómo el Señor nos ha salvado a través de la cruz, a través del dolor. Porque eso como que, porque es incómodo, eres cueva allá, de cutuina, clavito y fuera. Entonces vos recordás que tenés que hacer bien las cosas, etc. Bueno, esas eran las espiritualidades del tiempo justamente de San Luis Gonzaga. Hoy en día nosotros tenemos otras espiritualidades, pero ni que nada ya pues trate la espiritualidad del dulce de leche, allá va, que todo es pecha-pechande. Al final de cuentas nos damos cuenta de ese esfuerzo y de esa lucha que tenemos que hacer ante tanta gracia que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de regalo. Eso quiere decir gratia en latín. Gratia se escribe, gratia con la T. En castellano decimos gracia. Y del latín por eso viene la palabra gratis. Gratis, gratia, gracia, regalo. Peñan de yara o me añan de. Y nosotros realmente todo lo que hemos recibido y recibimos es gratis, es gratia de parte del Señor. Todo, todo. Nuestra propia vida. Si nosotros estamos sentados hoy aquí con vida es por gracia de Dios, que se ha manifestado a través de ¿quién? Y a través de nuestros padres. Pues si papá y mamá no nos quisieron, si tu mamá, nandemos cambuye, lleva, nandemos chie, denemos ahí a veina, güey. Nandemos yahuye, güey. Es decir, que todo. ¿A qué edad nosotros comenzamos a tener conciencia de nosotros mismos? ¿O a qué edad te acordás? ¿Qué edad te acordás? ¿De cuántos años? ¿Te acordás que existís? A los 5 por ahí. Muy buena, 5 años. Te ya se poniendo otro a los 10 y dicen, tú hiciste más, vea. Bueno, pero en fin, a veces algunos actúan ahí te viendo y cuál y lo existía, ¿no? Y sí, porque hace cama ganar, cada ladrón que hay, que sigue mirando cada corrupto que tenemos aquí en nuestra nación, ¿verdad? En Paraguay, está en la corrupto, está lastimosamente. Eso quiere decir que todavía, no, o si no, llevo letrado y te iba. Pero quiere decir que va por un camino que no ha entendido lo que es gracia, lo que es gratis de parte de Dios. O entendieron que el gratis es todo gratis, entonces puedo robar no vaya. Gratis para hoy, vea. Vamos a ver, vea. Entonces al otro. Tenemos, pero en cuanto a eso, una nación tan rica, queridos hermanos, espectacular, un país bendecido por el Señor. Pero la pecha y tebe, la yay puruay, la ñandeneta. Y chico Paraguay. Todo el mundo que sube es para estirar y para robar. Todo el mundo que sube. No hay prohibir la excepción. Así. Entonces subimos ahí porque Oré la va a mandar. Entonces para mí ya es Itaipú, para mí ya es Yacinetá, para mí ya es tal ministerio, para mí. Y para mis adeptos. Todo lo demás, Shimbo, Freezer o lo que sea. O sea, y esa es la gracia que el Señor nos ha dado justamente para que nosotros, como nación, ahí subimos para organizar a todos los que pertenecemos a esa nación, ¿verdad? Y sin embargo, miramos como si fuese solamente orembae, oré. Pealañan de pecado la guaraní bellareco, oré, jañandé, allá va. Entonces ñandere sara y la ñandewi. O existigo vea la guaraní be, ñandé. O ñondive pa. O existive palabra vea la guaraní be. Pero ñandé, con ella es
ore, ore cuete, ore, 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 ore cuete. Y entonces, queridos hermanos, toda esta palabra de Dios que justamente nos hace reflexionar y nos hace entender que antes que nada dice, yo les he tratado de la mejor manera cuando ustedes eran esclavos, cuando ustedes estaban en esa condición de dificultades. De ahí yo los saqué y los conduje sobre alas de águila, los traje hasta mí. Y desde ahí viene nuestro compromiso, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros conocemos y sabemos que Dios nos ha dado tanta gracia, ¿verdad?, para hacer el bien, entonces nos dice, si ustedes escuchan mi voz y observan mi alianza, ahí está la condición. Entonces quiere decir que para que la gratuidad y para que la gloria de Dios se manifieste en medio de un pueblo que puede vivir pero de maravillas, entonces tenemos que escuchar la voz del Señor y observar la alianza de Dios. La pea de Yayapoino, la situación. No va a pasar nada. Outa cuanto hoy oía o discurse añande y tañande she abeyapota pea she ayapota she cambiata she de ella pomo aimba eve porque anden ahí con tu grupito jape yupi bebe jape upada para catue anga uri la otra anga ni pregunta ya apeo po ya siempre la otra de daise umi otro pesa o se llama cueje pero acuerdo hoy ese pesa igualito que el otro. Entonces, queridos hermanos, esto es muy preocupante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla, pero directamente. Ciertamente que nosotros no vamos a ser hoy los que vamos a juzgar, porque nosotros no somos dioses. Nosotros somos hermanos y como iglesia, como comunidad tenemos que llamarnos la atención y tenemos que decir cuál es la verdad que el Señor nos ofrece. Y en ese sentido es que San Luis Gonzaga es un gran ejemplo para todos nosotros. Estos son los santos, y este es uno de esos santos que nos llama a una verdadera conversión, a mirar, a abrir los ojos, a darse cuenta. Y eso tenemos tanto, ¿verdad?, en los pasajes de la palabra de Dios, en la Biblia. De pe a pare abrir esa Biblia con el yuju como apa. Y después, queridos hermanos, porque la palabra de Dios nunca, nunca, nunca nos deja solamente con la paliza. Pero no nos deja nunca con eso, porque el Señor es muy misericordioso. El Señor nos llama a la coherencia, y de esa coherencia a ser fieles, y de esa fidelidad sobre todo a vivir la misericordia, porque estas son las tres palabritas que vienen consecutivamente, ayudándonos a reflexionar profundamente en nuestra propia vida. Y entonces miren, en esta segunda lectura es una lectura de San Pablo que él mismo, que fue pecador, que fue un desastre, le persiguió a los cristianos, los hizo matar, hasta que después en ese camino hacia Damasco, Hechos de los Apóstoles capítulo 9 nos cuenta su conversión, cuando él se iba justamente, ojo a reajanguá cristianos, fuera que estaban en Damasco, ahora en Jerusalén, pero Yucacán, o lo que sea, presar que esto, que aquello. Ahí en ese camino es que se encuentra verdaderamente con el Señor. Queridos hermanos, en este 11º domingo también el Señor nos está llamando a tener un encuentro profundo y personal con Él. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Cuando todavía éramos débiles. En realidad Pablo está hablando de Él, solamente que te está hablando de una manera majestática. Él lo que está diciendo cuando todavía yo era débil. Pero aquí habla en una forma general. Cuando todavía éramos débiles. Cristo, en el tiempo señalado, murió por nuestros pecados. Y después hace una reflexión. Dice, es muy difícil encontrar que alguien muera por un hombre justo. Es difícil ya encontrar que alguien llama no tan dereje porque vos sos muy justo, llama no tan dereje porque vos... Tal vez alguno sea capaz de morir, dice, por un bienhechor. Es la reflexión de Pablo, interesante.
Pero ahí viene lo segundo, lo que Él nos quiere enseñar. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, bandidos, corruptos. A pesar de todo, ñande yara, o mano ñande deja epe. Esto sí que nos llama la atención, ¿verdad? Y Pablo es consciente. Cristo muere por mí. ¿Pero por qué? Por una condición, queridos hermanos, justamente para poder liberarnos y sacarnos de esa esclavitud y de ese pecado. Ahí está entonces la gracia tan linda, y por eso yo le estaba diciendo, ñande yara nunca na ñandere yaipe tuyucuave. Nunca. Al contrario, el Señor nos pasa la mano y dice, dale, será puana, será ganínale, pistala upesa. Hemos puanalan de droga, hemos puanalan de capilla, hemos puanalan de barrio. A esa han ponalan de calle, veo que empedraron todo aquí, les felicito. No sé quién es que habrá hecho eso, pero en fin, por lo menos me pone a mi ema. Y eso es lindo, hay que ir mejorando las cosas en la vida para el mejor servicio de la gente. Para eso estamos. Y bueno, y entonces aquí Él reconoce y dice, aunque nosotros estamos en el pecado, aún en esa situación, sin embargo, Él fue capaz igual de morir por nosotros, por nuestra liberación, por nuestra salvación. Ya lleva la oíla ñandera ju añetetea, que no quiere que nos perdamos. Y nos vuelve de nuevo esa palabrita que ya dijimos recién, San Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre feliz, el hombre realizado, la sociedad realizada, el Paraguay realizado, pleno, feliz. Esa es la gloria de Dios. El día en que nosotros vivamos así, esa será la gloria de Dios. Podemos glorificar y bendecir al Señor. Bueno, entonces, esto es maravilloso. Esto es segunda lectura, ¿verdad? Y la tercera lectura, queridos hermanos, del día de hoy, nos vuelve a recordar que es un Jesús que nos sigue llamando y nos sigue buscando. Comienza luego diciendo que Jesús recorría todas las ciudades, los pueblos, las aldeas, llamando a la conversión. Y aquí hay algo que también a nosotros nos toca muy de cerca, porque dice que en la medida en que el Señor va recorriendo y va conociendo la realidad, ¿qué es lo que más le dolía? Al ver a la multitud pobre, en dificultades, en su pecado, en su alejamiento de Dios, ¿qué dice? Tuvo compasión. Compasión quiere decir padecer con. Cristo que padece con. Eso quiere decir compasión. Entrar en sintonía. Ñaneñe ebe ya eñadeo vea eike y pirebe eñandú ma vea va eva loicote vea ajata añandumi uma ella que la abuela jota a visitar la hacia veina ajata añandú entrar en sintonía eike y pirebe va eloicote a vender a pisha ricuajangua ma vagina pea va eva loicote. Bueno, esa es la compasión. Y eso es lo que Cristo tiene, y por eso sigue caminando y buscando para ayudarnos. Y por eso dice que la cosecha es abundante. Hay muchos problemas. Y entonces por eso nos llama. Pidamos al dueño de los sembrados que envíe trabajadores. Quiere decir que nosotros tenemos que comprometernos más. Envíe trabajadores, Señor. Que seamos verdaderos cristianos. Señor, que podamos comprometernos seriamente. Mateo lo está escribiendo. Más o menos esto en el año 80 se escribe, en el año 80. Entonces, la vida cristiana estaba comenzando. Y ciertamente que el grupo de cristianos no era tan numeroso, no eran demasiados, ¿verdad? Pero ellos piden, insisten, Señor, envía más, que se conviertan más, porque este mundo necesita cada vez más de cristianos auténticos. Y luego el Señor responde, ame eta bm aña formata la aña selección. Como Alfaro, ¿verdad? Que llamó ahí a todos estos que se fueron ahí, los jugadores, ¿verdad? Bueno, y cada uno es un crack.
pero cada uno recuerda la dificultad. Y ahí lo vimos en el primer partido. Por el Ripaitean en el primer partido. Apenas te voy a perder. Vamos a poner, pero el Ripaitean, Ñemondí. Esperemos que el segundo y el tercero ya no Ñemondí. Y mirá lo que dice. Y aquí está la lista de jugadores de Jesús. Pero fíjense, cada uno de estos que está en la lista de los jugadores de Jesús, toditos también tienen sus peros. Todito. Oye, pues no oí Pedro. Pedro, ¿cuántas veces metió la pata con el Señor? Hasta le negó 3 veces. No le conozco, no le conozco. Allá hay sinvergüenza. No le conozco. O yo pude ir paitean ese con cuña carayo. Vos también. Neñe eres. Vos sos Galileo, pendeñe. Porque los galileos pues hablan como los guaí. Iñe canegue. Entonces me dice, Dios Galileo, neñe eres apillá de ese guacuera ahí. No lo conozco. Neñe eres mamá. Bueno, pero hay entonces Pedro que le niega. Después también aquí está este otro Santiago. Santiago, por ejemplo, era que pidió luego que caiga rayos y fuego sobre los samaritanos. Y porque cuando ellos entraron en un poblado ahí de Samaria, no le recibieron. Ellos querían ir a dormir ahí en el pueblo y no le recibieron. Y entonces, y Santiago, a ella de Yarabe, Señor, vamos a hacer que caiga fuego, rayos sobre este pueblo que no nos quiere recibir. Y yo con empezó a ver, tranquilo. Ya antes ahí ya otro lado, más de posibilidad. Pero viste, muchas veces somos así, tenemos nuestras dificultades. Nada, otro. Aquí está, por ejemplo, Tomás. Pendemando va a tomar, Tomás que no cree que Jesús ya ha resucitado. Si no meto mi dedo, si no meto mi mano, daro voy a ahí, jamás. A mí hay la selección, ves ahora. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Y justamente porque la palabra de Dios nos está diciendo que todos nosotros somos llamados. Y muchos de nosotros pues puede decir, Shangaingo, diga tu madre, porque Shangaingo pecador, Shangaingo pea, Shangaingo daba ley y Shangaingo. Pero no, el Señor confía en vos, a pesar de tus dificultades. El problema es que cada uno muchas veces no quiere reconocer y entonces quiere seguir en lo mismo. Entonces nos llama a una verdadera conversión. Y termina, queridos hermanos, nuestro evangelio, y esto es lo que nos tiene que ayudar hoy, porque una vez que nosotros nos ponemos en el seguimiento de Jesucristo, nos dice, no vayan, les da estas instrucciones, no vayan por regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. ¿Por qué, queridos hermanos, les dice esto? Parece un poco extraño, ¿verdad? Que te envía, pero dice, Anita, Pejope predica a los paganos, solamente. Y les dice, vayan, sin embargo, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Por qué les dice eso, queridos hermanos? Porque primero tenemos que comenzar por casa. Nuestra capilla, nuestro barrio. Está con ella alguno la mañana, mamina va esa mioico, mamina va esa vamos. Por todas partes a yo corregirse cuanto ve. Pero cuando llegues a Cuaína, primero tenés que comenzar por tu casa. Entonces cada uno ya tiene que comenzar a mirar un poco en su casa. A ver un poco. Hagan por su examen de conciencia. Matecoa, penderoga. Matecoa la nemena, ojo para la misabe. Me confesaba. Algunos ya puntitos negros mayores que ve. Matecoa ne viejo, ojo va, dos iba. Algunos recó puntitos blancos, sino puntitos negros. Después vamos a pasarlo. Hijo, ay, Jesús mío, Dios mío. Matecoa la vendeme en cuera. ¿Cuánto usted va a tener que poner muchos puntitos negros? Mi hijo ya no se va a lo mal a misa. Mi hijo ya no se confiesa más. Mi hijo, y la sigo defenderse. Mi hijo es bueno luego. Pero, vayan primero, comiencen por su casa. La evangelización primero tenemos que comenzar desde el núcleo. Si cada uno de nosotros hiciésemos eso, evidentemente que el mundo cambiaría. Pero cada uno tiene que hacerlo.
Ahora enseña de mañana un burú, pea, moa, etcétera, pe cambiar que pe, hace. Cero. No puede ser eso, dice el Señor. Y después por eso, una vez que nosotros cambiamos, ahora Él nos dice, bueno, por lo tanto, cuando ustedes tienen ya esa fuerza moral, porque ustedes son los primeros que se esfuerzan a pesar de sus pecados y sus dificultades, sin embargo, yo les doy el poder. Sanen a los enfermos. ¿Enfermos de qué, queridos hermanos? No porque está en la cama, ya puede tener no. Sanar a los enfermos muchas veces es solamente tu presencia, tu amor, tu preocupación. Visitarle, estar con ese enfermo que necesita. Resuciten a los muertos. Cuando allá vamos al cementerio y allá está ya zapucay, resucite, levántate, No. Hay muchos, justamente que yo le estaba diciendo, que no se van más a misa, que dicen que son cristianos, que se han bautizado, que no rezan más, se han enojado con Dios. Esos están muertos en vida. Y eso quiere decir, resuciten a los muertos, quiere decir devolverle la vida de Dios, devolverle la vida de Cristo, darle sentido a la existencia. Purifiquen a los leprosos. La lepra siempre significó el pecado. No es que entonces te hace allá, debió leproso, yo a poco tan dejero, monguerán, tu lepra. No. La lepra es lo que existe en medio de nosotros. Por ejemplo, estábamos hablando de la corrupción, estamos hablando del pecado del soborno y de tantas otras cosas, ¿verdad? Esa es la verdadera lepra. Vea la lepra, Gina. Porque siempre la lepra, como enfermedad, tiene la característica que o carúndero ore, o carunde canguere, y entonces te va desfigurando. Entonces la Biblia utiliza esta simbología de la lepra para decir que el pecado desfigura al hombre, nos desfigura, nos hace monstruos a causa del pecado. Entonces cuando el Señor nos dice, vayan y purifiquen a los leprosos, quiere decir, ayuden a restablecer. Pella apoyo es cirugía estética, lleva a ese leproso, que vuelva del pecado y que vuelva entonces a esa imagen de Dios. Bueno, y así, queridos hermanos, qué interesante. Lo importante es que hoy, al celebrar ya este cuarto día de nuestro novenario en honor a San Luis Gonzaga, que podamos imitar. Y estas virtudes de San Luis Gonzaga, que encontramos plenamente manifestadas en la palabra de Dios, se haga también presente en nosotros, porque Él fue capaz de resucitar a tantos muertos con su vida y con su ejemplo. Fue capaz de curar a tantos enfermos con su ejemplo, con su vida y con su donación. Y así también hoy nosotros como comunidad que estamos aquí vamos a pedir por intercesión de San Luis Gonzaga que también podamos vivir esos mismos valores del Evangelio. Que así sea. ¡Viva San Luis Gonzaga! ¡Y viva Cristo! Un fuerte aplauso para el Señor entonces. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Ayúdanos a construir la fraternidad. Por la Iglesia, para que sea siempre un signo visible del amor de Dios, caminando junto a quienes más necesitan esperanza. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad.
por el Papa León, obispos, presbíteros y diáconos, para que guíen al pueblo de Dios con servicio humilde y espíritu fraterno. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Por todos los miembros de la sociedad, para que, superando egoísmos e intereses particulares, construyamos una comunidad donde cada persona sea valorada, respetada y cuidada. Padre, Ayúdanos a construir la fraternidad. Por los enfermos, los excluidos y los que han perdido la esperanza, para que encuentren en nosotros una mano fraterna y un corazón que los consuela y acoge. Padre, Ayúdanos a construir la fraternidad. Por nuestra comunidad, que se prepara para la fiesta de San Luis Gonzaga, para que su ejemplo nos anime a vivir verdaderamente como hermanos. Padre, ayúdanos a vivir la fraternidad. Por nuestros hermanos difuntos, para que el servicio, Señor, los conceda participar del banquete eterno de su reino. Padre, ayúdanos a construir la fraternidad. Vamos a rezar también hoy especialmente por todas las personas que están viendo Ñande Yarañé y nos acompañan en esta Eucaristía. Especialmente hoy vamos a rezar por la señora Victorina Cantero, viuda de Pérez. Ella está viendo en este momento Canal Ñande Yarañé y hoy es su cumpleaños. 96 años cumplió Cuñacaray, 96 años. Opucá, porque como nadie tería, 96 años y está mejor que todos nosotros juntos. Y entonces, ella, ¿saben dónde está? Está en Doctor Botrel, departamento del Guairá. Por eso que yo dije hace rato y hablé de los Guaí, ¿entendiste? Porque con Cuñacaray y Pepeina, menos Pucaña de Reina. Así que le felicitamos a la señora Victorina Cantero, que hoy cumple 96 años, y rezamos también por su intención. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y al vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecemos hoy nuestro compromiso de vivir como hermanos y trabajar por la unidad. Que estos dones simbolicen nuestra entrega sincera por un mundo más fraterno. Altar, mi vida entera. Pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Sobre tu futuro, lo pongo en tus manos. bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra y el trabajo del hombre, sin generosidad, serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea el Señor. Mi Rey. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tus sacramentos, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, con su ministerio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, sacarnos de la esclavitud de Egipto para la gloria del hombre. Una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas de la esclavitud a la luz admirable de la tierra prometida, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, emanó Hawe, lo bueno viare y cobelle vicar, uñan de Yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy y bendigas a tu hija, Victorina Cantero, viuda de Pérez, que te agradece un año más de vida, 96 años de gracia. Y también rezamos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Sí, vamos a arrodillarnos. Entonces vamos a arrodillarnos frente a nuestro santo. Vamos a hacer nuestra oración de consagración hoy en este momento, pidiendo que San Luis Gonzaga nos bendiga, San Luis Gonzaga nos ayude sobre todo como familia. Oración a San Luis Gonzaga, oh glorioso San Luis Gonzaga, joven santo, discípulo fiel de Cristo, patrono de la juventud cristiana, acudimos hoy a tu poderosa intercesión. Mira con amor a nuestras familias, alcánzales la gracia de vivir unidas en la fe, fortalecidas en la esperanza y sostenidas por la caridad. Que en cada hogar reine el respeto, el perdón, la paz, que los padres sean verdaderos testigos de amor de Dios para sus hijos. Protege especialmente a nuestros jóvenes, ayúdales a descubrir el sentido profundo de sus vidas, a no dejarse seducir por los caminos del egoísmo y de la indiferencia, y responder con generosidad a la llamada del Señor. Concédeles, oh San Luis Gonzaga, pureza de corazón, fortaleza en las pruebas y valentía para defender la verdad y el bien. San Luis Gonzaga, cuida también a nuestros niños, que crezcan sanos en cuerpo y espíritu, rodeados del cariño de sus familias y acompañados por una comunidad que les enseñe a amar a Dios y al prójimo. Oh San Luis Gonzaga, haz que los niños conserven la sencillez, la alegría y la confianza propias de quienes pertenecen al reino de los cielos. San Luis Gonzaga, bendice hoy, Señor, por intercesión de San Luis Gonzaga, esta capilla dedicada a su nombre, que sea una verdadera casa de oración, escuela de fe y centro de evangelización, un lugar donde muchos encuentren consuelo, fortaleza y el deseo sincero de seguir a Jesucristo. San Luis Gonzaga, que renunciaste a los honores del mundo para servir con amor a Dios y a los hermanos, enséñanos a vivir con generosidad y entrega. Intercede por nosotros para que perseverando en la gracia alcancemos un día la alegría eterna del cielo. San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, protector de las familias, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, amigo de los niños y de los enfermos, ruega por nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. ¡Viva San Luis Gonzaga! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Buenas noches, hermanos. Algunos avisos y agradecimientos. Mencionar el día de mañana, nuestro quinto día de novenario, los horarios de encuentro aquí en nuestra comunidad. A las 7:30 horas el rezo del laudes, 18 horas vísperas, 18:30 horas Santo Rosario, 19:30 horas Santa Misa. Preside el presbítero Aníbal Ferreira, con el tema Cuidar la casa común. Mencionar que está en circulación nuestra rifa de novenario con 45 premios a un costo de 10.000 guaraníes. Agradecemos a los grupos de hermanos que nos han honrado hoy con su presencia y acompañamiento, como esta ofrenda de servicio a San Luis Gonzaga. Pedimos que se pongan de pie los hermanos de la Capilla Santa Rosa de Lima.
y los integrantes del Departamento de Catequesis y los catequistas de las distintas comunidades. Agradecemos también a todas las personas que nos han ayudado hoy en el servicio de la liturgia. A los hermanos del coro, un fuerte aplauso para ellos. Al grupo de monaguillos que nos acompañan en el servicio del altar. A los hermanos Arturo, don Ricardo, Giovanni, muchas gracias. Y agradecemos profundamente al padre Víctor Cabañas por decirnos una vez más a la invitación a este novenario. Muchas gracias, padre, por su mensaje de hoy, por su acompañamiento y por recordarnos cuán importante ha sido la vida de nuestro santo patrono, que nos invita una vez más a imitarlo en valores y en servicio. Muchas gracias. Queremos hacer entrega de un pequeño presente al Padre. Hay que revisar el regalo, ¿verdad? O si no, vean, recibimos a mí me de win. Hay que revisar, hay que revisar. ¡Oh! Ñaganata, Paraguay. No puedo creerlo. Ahora sí que vamos a ganar, che, porque hasta se te ha jugado. Más el número, no vemos ahí los números. Yo siempre jugué el número 10. Bueno, pues hay algo más también aquí. Hay algo más. Miren un poco. Hoy la votación, ¿cuál era? Ya votada, imagina en estos días. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Así es que todo con la albirroja. Y ahí también tenemos que todos participar después. ¿Cuándo? En octubre, ¿verdad? Tenemos que ir a votar todo y no. Bueno. Pero Marcela regalo lleva, Bueno, gracias. Por último, recordarles, hermanos, nuestra segunda colecta al término de la Santa Misa. Muchas gracias. Bueno, soy yo el que les agradezco a ustedes esta linda invitación. Normalmente los domingos solemos estar en la capilla acá de Cupemía y de Fernando de la Mora, pero ciertamente que al ser un santo tan importante, y como yo les digo también que toca mucho mi vida, San Luis Gonzaga, porque es luego mi santo patrono, entonces con mucha alegría voy a Yu para celebrar con ustedes. Y como siempre, el viernes nosotros, el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros celebramos también 4 años de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe. Hicimos un lindo encuentro ahí en el Yacht y Golf Club, ahí estuvimos reunidos justamente para ir juntando fondos. Y hoy también, como siempre, no sé dónde está mi alcancía, ¿dónde pusieron? Voy a ir hacia alcancía. Oína Berbi. ¿Quién tiene? En la puerta. Ahí está. ¿Dónde está? No veo Oína. A que vean. 6. Entonces, para todas las personas, ayuda, parece que terminó su batería aquí, ¿verdad? ¿O sigue todavía? Entonces, para todas las personas que quieran ayudar, ahí está. Miren un poco nuestro canal, pone por la gente, Arnaldo. Entonces, estamos transmitiendo en vivo y en directo. 4 años ya que estamos funcionando como canal y estamos llegando a muchísima gente.
los que han participado también el viernes venían de tantos lugares para agradecer a Dios este servicio del primer canal católico paraguayo que tenemos, y tenemos que seguir fortaleciendo. Vamos creciendo y crecemos con la ayuda de la gente, de las comunidades. 3 maneras. 1, a través de auspicios de los cristianos que tienen empresas y que se comprometen en ayudarnos. 2, a través de los padrinos. Toditos podemos ser padrinos. El que quiera da lo que puede y lo que quiere, ¿verdad?, como padrino. Y lo 3 es así como estamos haciendo hoy también en las comunidades. Cuando vamos en las celebraciones, el apoyo y la ayuda de la gente, de los feligreses en las comunidades después de las misas. Bueno, así es que muchísimas gracias y que Dios también les bendiga a ustedes. Y vamos a seguir ahí siempre, como dice nuestro lema, ay de mí si no evangelizara. Vamos a hacer nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia, a ejemplo de San Luis Gonzaga. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Viva San Luis Gonzaga y viva Cristo. Un fuerte aplauso a nuestra comunidad. Hermanos, después de compartir la mesa de la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestros hogares, fortalecidos por el amor de Cristo, que nos ha llamado amigos y nos ha enviado a vivir como verdaderos hermanos.